Nosotros, hermanos, continuamos entonces con nuestra escuela dominical. Hoy corresponde lo que es la lección número 23. Referente, recordemos, a lo que es el capítulo 22 de nuestra confesión de fe. Ya hemos estudiado los primeros 7 párrafos y el día de hoy vamos a empezar entonces ya con la última parte, lo que es el párrafo 8 del capítulo 22. Recordemos, de la adoración religiosa y del día de reposo. Si tienen su confesión a mano, igual los invito a abrirla, capítulo 22, párrafo 8. Lo leo para ustedes. Dice así: entonces, el día de reposo es guardado santo para el Señor cuando los hombres, después de una debida preparación de su corazón y haber ordenado de antemano debidamente sus asuntos cotidianos, no solo observan un santo reposo durante todo el día de sus propias labores, palabras, pensamientos acerca de sus ocupaciones y recreaciones en este mundo, sino que también se dedican todo el tiempo a los ejercicios públicos y privados de la adoración a Dios y los deberes que son por necesidad y por misericordia. Habiendo visto, mis hermanos, las últimas semanas, propiamente ya el día de reposo como tal, lo habíamos visto que el fundamento claro para el mismo es que es un mandato moral, eterno, y habíamos visto que también es vinculante para todo hombre y en toda época. Ahora el capítulo 8 lo que nos toca es la temática de la observancia. Si el párrafo 7 nos establece que hay un día de reposo, o en el nuevo pacto como lo llaman, hay un día del Señor, ahora el párrafo 8 lo que nos dice es, ok, ¿cómo vamos a observar o a guardar tal día? El llamado del cuarto mandamiento contiene una instrucción clara de qué debemos hacer con ese día. El cuarto mandamiento comienza con: acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Entonces, el propósito del párrafo 8 particularmente es eso: cómo se santifica el día del Señor. Recordemos, la ley de Dios es buena, Dios santificó el día como tal. Entonces, aquí es lo que yo llamo por la vía de la imitación. En ese sentido, nosotros también estamos obligados a ¿qué? A imitar ese patrón de Dios, a santificar el día que Dios también ha santificado. ¿Para qué? Para que su pueblo lo adore. Si Dios santificó un día, Él lo que hace es, nos manda también a nosotros a que santifiquemos el día del Señor. Entonces, para comenzar, hermanos, viene la pregunta básica y es: ¿qué significa esto de santificar? La idea de la palabra santificar, hermanos, en su manera más simple de entenderla es apartar. Santificar el día es apartar el día. Entonces, entendamos esto es: Dios nos manda a apartar un día o hacer diferencia de un día de los demás días de la semana con el propósito principal de buscar a Dios, tanto en la adoración privada como en la adoración pública. Y entonces el párrafo 8 de nuestra confesión en lo que se enfoca es esto: ¿cómo lo santificamos? Y en el párrafo que acabamos de leer de nuestra confesión, hermanos, se pueden ver 2 temas básicos que se pueden deducir del tema de santificar el día del Señor o cómo se guarda. Número 1, nuestra confesión en el párrafo 8 nos dice que el día del Señor se anticipa. Y número 2, el día del Señor se procura un reposo santo. Y es lo que vamos a comenzar a ver, tal vez hoy y la otra semana, y tal vez me pueda tomar una más, en cómo nuestra confesión desarrolla lo que es el anticipo del día del Señor y después el reposo que se debe dar en el día del Señor. Entonces veamos primero, mis hermanos, esta parte. El día del Señor se anticipa.
Y se anticipa desde dos puntos. Número uno, se anticipa ¿cómo? Preparando nuestro corazón. Y número dos, se anticipa el día del Señor ordenando nuestros asuntos cotidianos. Entonces veamos primero. El día del Señor se anticipa y vamos a ver entonces que se anticipa ¿cómo? Preparando nuestro corazón. Pero antes de entrar al detalle de cómo preparar nuestro corazón, debemos tener claro el fundamento de anticipar el día del Señor. Y el fundamento de anticipar el día del Señor es el mismo con el que empieza este mandamiento en el Decálogo. Acuérdate del día de reposo. Es decir, es algo que se tiene en mente. El mandamiento es acordarnos del día de reposo. ¿Por qué? Porque naturalmente es algo que se olvida. En Éxodo 16, el Señor, una de las cosas que acusa al pueblo es: habéis olvidado mis días de reposo. Entonces el mandamiento empieza con un acuérdate. Tener el día del Señor entonces en mente, acordarnos de Él, se va a manifestar ¿cómo? Que va a estar en nuestras prioridades. Y nuestras prioridades para con el día del Señor entonces son una debida preparación. ¿Para qué? Para atender tal día. Esto entendámoslo así, mis hermanos, como cuando uno recibe una invitación a un gran evento, a un evento importante, a un matrimonio, a una graduación. Ahora, el día del Señor es mucho más grande que un matrimonio, mucho más grande que una graduación, pero son esos tipos de eventos que uno los ejemplifica. ¿Por qué? Uno se prepara, uno alista todo. ¿Para qué? Para no llegar tarde al matrimonio, para no llegar tarde a la graduación, para no llegar tarde a la cita que tiene, no sé, en casa presidencial, etcétera. Es algo que uno se prepara con tiempo, con diligencia, y uno está, mira, mañana voy a esa cita que el presidente me llamó, y usted quiere llegar temprano para que lo vean ahí, no quiere llegar tarde interrumpiendo, haciendo bulla, no, ya se anticipa el día de reposo, y se anticipa así, haciendo las diligencias pertinentes al caso. ¿Por qué? Porque es algo de suma importancia. No es un asunto sencillamente de ir y ya, no. Es un asunto de, en los ejemplos seculares, las personas buscan ropas de gala. E incluso, mira, hay lugares que dicen, no voy a estar mascando chicle ahí porque se ve malo. Que mis hijos ahí ni jueguen. Ya, siempre hay cosas que la gente se prepara de antemano. ¿Para qué? Porque saben que es algo de mucha importancia. Es algo de acuerdo al evento. En sí, hay una preparación previa. Nuestra confesión en cuanto al día de reposo o día del Señor, primero nos dice entonces que se debe preparar el corazón para tal día. Dice, el día de reposo es guardado santo para el Señor. ¿Cuándo? Dice, cuando los hombres, después de una debida preparación de su corazón y haber ordenado de antemano debidamente los asuntos cotidianos. Entonces, dice, el día de reposo es guardado santo para el Señor. ¿Cuándo? Después de una debida preparación de su corazón. ¿Cómo santificamos el día del Señor? Entonces, primero, anticipándolo, es decir, preparando debidamente nuestro corazón. Ahora, la idea de preparar el corazón es una idea que se da muchas veces en la Biblia, y es referente a la idea de eso, de ir a encontrarse con alguien muy importante. Particularmente cuando entonces el creyente va a encontrarse con Dios. El tema viene directamente de cuando de cuando Dios entregó por medio de Moisés los 10 mandamientos. Y una de las cosas que Dios le ordenó al pueblo fue, le dijo, Moisés, dile a este pueblo que se prepare mañana, que se prepare un día después, porque yo les voy a hablar en el monte y les daré mis leyes. Éxodo 19, vayamos a él y leemos los versículos 10 y 11. Éxodo 19, versículos 10 y 11. Dice así, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos
y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Israel, entonces, veamos, se preparó, ¿para qué? Para que Dios les hablara. Monte Sinaí, Dios les iba a hablar y Dios les pidió así que se preparen para encontrarse conmigo. Y en sí, esa es la dinámica que vemos, mis hermanos, de un culto. ¿Qué es? En el culto Dios le habla a su pueblo. El pueblo de Dios se reúne, se prepara con anticipación. ¿Para qué? Para oír la voz de Dios. Y ahí la escucharon mediante estruendos. Ellos temían que Dios no nos hable, mejor que nos hable Moisés. Pero el punto es que se prepararon para eso, para ese encuentro con la voz de Dios. El principio que extrae nuestra confesión de ahí es eso. Hay que prepararnos entonces para encontrarnos con Dios. Y lo primero que debemos preparar es nuestro corazón. Muchos hermanos, incluso mis estimados, tienen un dicho que dicen que el día del Señor comienza el día antes, comienza el sábado. ¿Por qué? El sábado de preparación para el día domingo. Este principio también lo extraen del libro de Éxodo, cuando Dios les da el maná. Recordemos que ahí primero ellos empezó un cierto tipo de calendario, porque ellos el primer día que les dieron el maná empezó día 1. Y ahí iban contando, ya llegaron al día 6, dijeron, ok, mira, este día hay que trabajar doble. Entonces Dios mismo les anticipa que al siguiente día es día de reposo y les dicen, ok, en el día de reposo ustedes no van a hacer lo que hacen regularmente, así que trabajen doble el sábado, por ejemplo. Entonces, como el culto cristiano es un culto, veámoslo así, mis hermanos, meramente espiritual, se espera entonces que el pueblo de Dios prepare entonces su espíritu, como estamos diciendo entonces, que prepare su corazón. ¿Para qué? Para que el domingo, veámoslo así, nos encontremos con Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo preparamos nuestro corazón? La respuesta es sencilla, con la verdad de Dios. La verdad de Dios o la misma voz de Dios es la que prepara nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos exponernos a la voz de Dios. La verdad de Dios en nosotros entonces viene a ser como ese abono donde, ¿qué más va a venir? La semilla de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que dé fruto en nosotros. Nuestros corazones, tenemos que verlo así, mis hermanos, necesitan una dosis de la verdad de Dios para estar listos para recibir más verdad de Dios. Aquí lo que quiero que tengamos claro es la centralidad de la Biblia en todo. ¿Por qué? La Biblia misma es la que nos prepara entonces para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Y vamos a ver un ejemplo. Vayamos al Salmo 100. El Salmo 100 nos dice cómo debe estar el corazón del creyente cuando éste sabe que se va al Señor. Salmo 100, versículos 1 y 2 dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Como dije entonces, mis hermanos, este salmo nos describe cómo debe ser el corazón del creyente al saber que se va a encontrar con Dios, o al anticipar, como estamos viendo, que va a haber un encuentro con Dios. Esto traigámoslo para nosotros. Al anticipar que es día del Señor, ya sea el sábado, debemos estar anticipando que el domingo es día del Señor, o el mismo domingo temprano. Nuestro corazón debe estar anticipando dentro de unos minutos, dentro de unas horas. Voy a ir a encontrarme con Dios porque Él ha prometido que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Así que ahí Él va a estar en medio de su pueblo. El corazón del salmista. Él dice: venid ante su presencia con regocijo. Entonces, se espera que el corazón del creyente, a su encuentro con Dios, a su encuentro en ese lugar de culto, sea un corazón gozoso, con regocijo. Dice: venid ante su presencia con regocijo. ¿Por qué? Porque va al encuentro con la persona más importante de todo el universo. Y eso, el salmista lo ve, es algo muy alegre. Me anticipo, estoy muy alegre. ¿Por qué? Porque voy a encontrarme con Dios. Él anticipa eso, dice: vengan con regocijo.
Ya no es que están todavía, sino vengan. Él empieza a llamar, vengan, vengan alegres, porque Dios los va a llamar. Entonces, el saber que el día del Señor es cuando Dios se encuentra con nosotros, debe causar eso, regocijo. Y prestemos atención al énfasis del re. Es ese que refuerza. Está la palabra fuerza y refuerza. Es la idea de eso. Está el gozo. Y entonces el salmista aquí no dice vengan con gozo, no, vengan con regocijo, con más gozo, ese gozo repetitivo. Y esa es la invitación que hace, que vengan al encuentro con Dios, vengan con regocijo. Isaías 35:10 también lo describe. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Veámoslo aquí, se reitera. El creyente, al saber que va a tener su encuentro con Dios, su encuentro con la voz de Dios, debería estar ¿cómo? Gozoso, con alegre. Los llamados a la presencia de Dios siempre son alegres. El llamado entonces que Dios hace para que su pueblo se reúna en su día, se espera que la actitud del creyente sea esa, alegría. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. ¿Por qué? Porque están ante la presencia de Dios. Y no olvidemos, mis hermanos, que el Nuevo Testamento, la carta de Hebreos, nos describe a la iglesia ¿cómo? Como ese monte de Sión. Ella lo dice, y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Y el autor de Hebreos, no os habéis acercado, dice, aquella Jerusalén terrenal, sino al monte de Sión, donde ¿quiénes están? Los espíritus de los justos hechos perfectos para siempre, a la iglesia del Señor. Entonces, el corazón del creyente se espera que esté gozoso. ¿Cuándo? Cuando anticipa el día del Señor. Ahora, ciertamente, muchas veces no es así. Pero, ¿por qué no es así? Porque no lo anticipamos. Al anticipar el día del Señor, ¿uno qué hace? Prepara el corazón. ¿Para qué? Para que el corazón vaya cargándose de gozo. Por decirlo así, nosotros vamos a moldar nuestro corazón mañana el día del Señor. Voy a procurar entonces el corazón, ¿para qué? Para estar gozoso. Y no como estoy en este momento, se debe decir uno. Sino, ay, que mañana es domingo, qué cansado. No, es venir ante su presencia con alegría. Entonces, es el deber del creyente esforzarse en venir a la presencia de Dios, a la reunión de la iglesia, ¿cómo? Con un corazón alegre. Y hay un deber, y es alegrar nuestro corazón. Entonces, debemos preparar nuestro corazón o consagrarlo, bombardearnos, veámoslo así, mis hermanos, ¿con qué? Con las bendiciones de la palabra de Dios, con lo que Dios ha dicho acerca de Él. ¿Para qué? Para que esa imagen de Dios quede en nosotros y venir ante su presencia con regocijo. Un término que a mí siempre me encanta es el término del Antiguo Testamento que describía las fiestas como una fiesta solemne. Describía las celebraciones del Antiguo Testamento con esa palabra, una fiesta solemne. Es decir, es algo de alegría y solemnidad. Para mí esa es la descripción perfecta del culto a Dios. Es una fiesta solemne, es algo donde la tristeza no tiene cabida. ¿Por qué? Estamos ante la presencia de Dios. Es algo alegre y es algo también solemne. ¿Por qué? El ser más importante y majestuoso del universo está presente. Ahí mismo en el Salmo 100, el salmista, veámoslo así, nos ayuda entonces a cómo preparar nuestro corazón al encuentro de Dios o cómo poder venir ante la presencia de Dios con regocijo. Veamos versículo 3. Nos dice, número 1, reconoced que Jehová es Dios. Entonces, ¿cómo preparamos nuestro corazón anticipando el día del Señor? Recordemos, la meta es venir ante la presencia de Dios con regocijo. Entonces, ¿cómo se hace? Número 1, reconociendo que Jehová es Dios. Como lo dijo Dios mismo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ya se debe hacer la diferencia de que Dios es Dios. Debemos tener claro con quién va a ser nuestro encuentro dominical. Así uno anticipa, mañana me encuentro con Dios. Hoy que nos despertamos, mira,
Hoy hay culto, hoy Dios viene a mi encuentro y me va a hablar. Y es Dios. Meditemos entonces quién es Dios, sus perfecciones, su belleza. Dios no miente, no se cansa, no olvida, no aprende nada nuevo. ¿Por qué? No tiene necesidad de aprender. Su conocimiento es infinito. Siempre cumple sus promesas. Debemos recordarnos esto con miras al día del Señor. Enfocados en esto. Desde el sábado es lo que yo digo, hermanos, debemos estarnos recordando con quién nos vamos a encontrar el domingo. Mañana es domingo, ¿con quién me voy a encontrar? Con Dios, con el que no miente, con el que no muere, con el perfecto, con el santo, con el justo. Y así vamos preparando nuestro corazón. ¿Por qué? No venimos a una reunión cualquiera, sino ante la presencia de Dios. ¿Qué más nos dice ahí mismo el Salmo 100? Ahí mismo, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cómo venimos con regocijo? Bueno, no solo teniendo en mente quién es Dios, sino también teniendo claro lo que Él hace. Dios es creador. Nuestra existencia no depende para nada de nosotros mismos, ya, absolutamente para nada depende de nosotros mismos. No fue que un día yo no existía y, ay, mira qué ganas de existir. No, ninguno de nosotros tuvo arte ni parte en eso. Sencillamente existimos porque Dios así lo hizo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La no existencia no puede generar la existencia. Es un principio sencillo. Entonces, meditar en esto debe sí o sí causar en nosotros un asombro. ¿Por qué? ¿Cómo me voy a perder el culto? Aquel que por su voluntad existo, ¿cómo me voy a perder ese encuentro para con Él? Mi encuentro semanal con Dios. Voy a hacer todo lo posible para ir. Y así vamos preparando nuestro corazón. El que hace posible nuestra existencia, el que nos perdona, ese es el que nos invita entonces a reunirnos con Él. Que también nos invita a meditar el salmista. Verso 3. Pueblo suyo somos, dice, y ovejas de su prado. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, y también nos dice, le pertenecemos a Él. Dios es nuestro dueño de todo. Yo no soy dueño de mi vida. Cada minuto, cada segundo que Dios me da, ya, Dios me lo da. No es que propiamente es mío, sino que toda mi vida, cada molécula de mi ser, cada molécula de nuestro ser, le pertenece a Él. Pueblo suyo somos. Nuestro tiempo le pertenece a Él. Entonces, ¿qué es lo que hace Él? Nos invita a guardar un día santo para Él. Y teniendo claro que somos de Él, todo lo que hacemos es para Él. Romanos 14, versículo 7 lo dice así. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Tener claro que Jesús es el Señor, que le pertenecemos a Dios, viene a ser un ladrillo puesto más en esa meta que es preparar nuestro corazón para encontrarnos con Dios. Otra que nos dice el Salmo, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos ovejas del Señor, dice el salmista. Meditar en los tratos especiales para con Dios. Estábamos viendo ahorita su gracia general. Él nos creó, ya, Él le pertenecemos. Y ahora vemos sus tratos especiales, donde la gracia especial de Dios entra en la vida del creyente. Meditar entonces en eso nos ayuda ¿a qué? A preparar nuestro corazón anticipando el día del Señor. ¿Por qué? No debemos olvidar el Evangelio, que Dios nos hizo sus ovejas. Cuando nosotros andábamos en el mundo, en el pecado, Él vino a nuestras vidas y ¿qué? Se hizo como pastor, nos hizo sus ovejas, nos perdonó, nos adoptó, nos santificó, nos hizo parte de su rebaño y no nos trata como si fuéramos como la demás creación, sino que nos trata como una posesión preciada suya. Y eso debe causar gozo. Y voy entonces, como dice el Salmo, voy ante su presencia con alegría. ¿Por qué? Es el que está trabajando en mí, el que me redimió, me lavó en la sangre de Cristo.
me transformó, me dio una vida nueva. Y eso ciertamente tiene que producir gozo y debe ser un motivo ¿para qué? Para ser diligente, apartando o santificando el día del Señor. Otra cosa de que nos habla el salmista en el verso 5, dice, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. También preparamos nuestro corazón entonces recordando ciertos atributos de Dios, por ejemplo, que Dios es bueno. Ahora, puede ser cualquier otro atributo de Dios. Esto es como un ejemplo, mis hermanos. Lo que quiero es que vayamos viendo es bueno exponernos a la Biblia y meditar en quién es Dios, en lo bueno que Él ha sido con nosotros. Y eso debe motivarnos ¿a qué? A ser diligentes en anticipar el día del Señor. Porque Jehová es bueno, dice. Preparamos nuestro corazón, entonces, trayendo a memoria la bondad de Dios, teniendo claro en que Dios no hay maldad, que todo lo que Él hace es absolutamente bueno. Su corazón es amoroso, nos ama, todas sus intenciones son siempre buenas. Y la intención de Dios es salir al encuentro con nosotros. Así que ciertamente lo malo es todo lo contrario. Cuando nosotros no nos encontramos con Dios. Ciertamente en el culto algo bueno ocurre. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de toda bondad. Algo bueno va a ocurrir, estemos seguros de eso. Y no olvidemos el ejemplo de Tomás, que a él le ocurrió algo malo por no estar reunido, digámoslo así, en el primer culto de la iglesia, cuando Jesús resucitó, Tomás no estaba con ellos y pasó algo malo. ¿Por qué? Llegó al otro domingo, ¿cómo? Llegó incrédulo. Lo vio resucitado y todavía tuvo dudas, llegó, tocó, y el Señor le dijo, bienaventurado Tomás, pero más bienaventurados los que creerán sin ver. Ya, porque se estaba endureciendo, era lo que le estaba pasando. ¿Por qué? Algo malo ocurre cuando somos negligentes con el día del Señor. Y todo lo contrario, algo bueno ocurre cuando nos preparamos y diligentemente venimos al día del Señor. Dios es grande en misericordia, en medio de su pueblo es más especial. Veámoslo así, mis hermanos, en esta semana, ¿quién de nosotros no pecó? Nadie. Bueno, todos pecamos. Merecemos ser destruidos. Ya eso es lo que merecen. En el mismo instante que pecamos, merecíamos ser destruidos. Y no pasó. ¿Por qué? Porque como dice Lamentaciones 3, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque Jehová es bueno, dice el Salmo. Así que por hoy estamos, mis hermanos. La otra semana proseguimos con el tema de prepararnos anticipando el día del Señor. Si tienen dudas, no duden en buscarme. Muchas gracias.